gente, ¿cómo están? Yo soy Kelly, bienvenidos otra vez a este canal. A ver, ¿cómo les digo esto? Hoy vamos a imprimir en 3D 18 resinas de Dragon Ball Z versión chibi. Sí, eso vamos a hacer exactamente. Este es un video que me han estado pidiendo mucho y va a ser todo un desafío porque pues obviamente los voy a pintar con todos sus detalles y eso. Entonces vamos a ver qué tanto me voy a demorar haciendo eso, qué tanto me voy a demorar sacándolos. Y bueno, entonces gente, comencemos con este desafío. Entonces bueno, lo primero va a ser imprimir nuestras 18 resinas, ¿no? Entonces para esta labor voy a estar utilizando esta impresora 3D que ya la conocen ustedes, que es una impresora 3D de resina, es el modelo Base de la marca Linan 3D. Linan 3D es el sponsor de este video y bueno, para los que no la conocen, esta impresora 3D cuenta con una bandeja de impresión de 19 por 12 centímetros que nos va a permitir imprimir hasta 6 figuras por tanda para que sean 3 tandas y listo. Esta máquina, además de que me ha ido muy bien, tiene doble eje Z, lo que le da mucha más estabilidad a la impresión. Y bueno, esta máquina ahora está disponible para comprarse por Amazon. Entonces gente, pueden ir a conseguirla. Aquí les dejo el link para que vayan a verla. Esta es la máquina que voy a estar utilizando para esta proeza. Entonces, comencemos. Aquí les presento la primera tanda. Comenten aquí abajo, ¿distinguen alguno? ¿Alcanzan aquí a distinguir algo? Coméntalo. Ya salió esto. Las figuras recién salen de la impresora, hay que limpiarlas súper bien porque salen cubiertas de resina, entonces pues yo las limpio con alcohol isopropílico y como estas figuras tienen detalles tan pequeñitos me ayudé de un pincel de cerda suave, de verdad que es bien efectivo echarle alcohol en spray y limpiarlo con el pincel, le saca los residuos de los espacios más pequeñitos y bueno, eso hice con todas las figuras y tendré que hacer con absolutamente todas las figuras que salgan, entonces ya lo saben. Aquí está la previsualización de la segunda tanda. Fueron 10 horas y 20 minutos. Y ya están aquí las últimas 6 figuras. Y bueno, como pudieron apreciar, cada tanda se demoró en promedio unas 10 horas y media, 10 horas y 50. Y estamos listos, gente. Ya están impresas todas. Bueno, y aquí ya salieron nuestras 18 figuras, ya están listas y secas. Aquí les voy a hacer un paneo rápido para que ustedes puedan ver los detalles de cada una, puedan identificarlas a cada una. Comenten abajo cuál ha sido su favorita, a mí me voló la cabeza como salieron. Entonces ya aquí están viendo lo que vamos a pintar, son muchos detalles de los que nos tenemos que encargar, entonces comencemos con esto, gente, porque esto va a tomar tiempo. como había tanta variedad de tonos de piel en esta colección, entonces primero hice eso, ¿no? Me encargué de dejarlos todos con su tono de piel más acertado.
Ya este es el segundo día que estoy haciendo esto. Hoy ya comienzo con lo más reventador de todo, que es a poner todos los demás colores, pero algo que me salva es que varios de los colores se repiten en varias figuras, entonces eso sin duda me va a ahorrar muchísimo tiempo, pero sí, igual me eché un montón, jeje. Aquí estamos empezando otro día pintando esto. Bueno, bienvenidos a su cuarto día, haciendo esto. Pues realmente desde que comencé ya han pasado como 5 días, pero ayer me tuve que tomar un día de descanso porque estaba súper crasheada, entonces hoy vamos a seguir con eso. La paleta la dejé seca 2 días, excelente. Lo que me faltan son detalles pequeños, más que todo ojos, y bueno, entonces hoy voy a comenzar a pintarle los ojos a las 18 figuras. Espero alcanzar hoy, pero posiblemente me tome otro día, vamos a ver. Vamos a ponerle a esto laca mate. Esto es una laca que me gusta mucho porque es mate mate. Hay algunas que son mate brillante y ese efecto la verdad no me gusta para algunas figuras. Gente, ya acabo de terminar de pintar esto. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Esta colección quedó... Aquí los dejo con unas tomas finales de cómo quedó. Un beso, un abrazo y nos vemos la próxima.